esta sesión se grabe. Listo, como siempre. Bien, entonces vamos a comenzar. Primero voy a presentar mi pantalla. Hoy vamos a continuar con esta herramienta de Office Excel. La sesión pasada vimos sobre todo lo básico, vimos algo sobre fórmula, vimos un poquito de cómo se grafica eh, y, y ya, eso fue todo, ¿cierto? Vimos sobre todo la generalidad. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema de las gráficas. Vamos a ver algo de estadística, que esto lo van a usar ustedes en sus tablas. Ya les explico por qué es importante que tengan en cuenta estos, digamos, esos análisis estadísticos, así sea los básicos. Eh, y acá hay un ejemplo de sumas y restas. Ya teniendo, por ejemplo, un presupuesto de entrada, ¿sí? Teniendo en cuenta el total de gastos, el presupuesto planteado, un total general y un promedio, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Aparentemente nadie más se va a unir. Eh, eh, Edwin, el día que no grabe es el día que, pues es el día que la clase no tenga que ser grabada, pero hasta el momento las clases deben ser grabadas. Ya se unió Natalia, ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces acá lo que hice fue preparar una gráfica, ¿sí? Una tabla, así como lo aprendimos la sesión anterior. Le puse colorcitos, le puse el margen, agregué los datos. em, Y entonces ahora el paso siguiente, después de lo que aprendimos, que es como lo estético, ¿cierto? Ya pasé los datos a mi cuadrícula, ¿cierto? A mi hoja. Entonces acá lo que voy a hacer es hacer la gráfica, ¿sí? Entonces me voy a la opción de insertar. Ese señor del computador quiere que le compre ese computador como sea. Bueno, entonces me voy a la opción de insertar y me voy a la opción de gráfico, ¿cierto? Entonces acá yo voy a elegir qué gráfico puedo implementar, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar el histograma, como siempre, ¿sí? Ah, pero no porque elegí todos los datos, debe salir en blanco, esperen, borro esto. Va ahí, esta es la gráfica que hice anteriormente, entonces le damos insertar, le damos en el histograma, y ya, entonces me va a salir esta opción en blanco, ¿sí? Esta opción en blanco me está indicando que acá yo voy a poner el tipo de gráfica y los datos, ¿sí? Y la organización de los datos. Entonces, ya teniendo esto, suponiendo que yo elija qué formato, en qué formato quiero que se muestre el fondo de mi gráfica, ¿cierto? Voy a elegir los datos, ¿sí? Entonces, me voy a la opción de diseño y acá a donde dice, en la pestaña de datos, en donde dice seleccionar datos. Me va a surgir este cuadro que se llama seleccionar origen de datos. Entonces, resulta que puedo escribir todos los datos, sí, pero debo escribirlos todos. Entonces, hay una forma más sencilla en la que yo puedo elegir esos datos y es que me voy a darle clic a este cuadrito de acá y ahí, ya teniendo esta sección donde dice seleccionar origen de datos, lo que voy a hacer es que voy a tomar los datos que quiero graficar. Solamente quiero graficar los de 1995, ¿sí? Entonces, ya los tengo listos, ¿sí? Lo que hice fue dar clic encima de la celda C8 y empecé a arrastrar con el mouse y luego solté. Y eso fue todo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dar en Start y ahí ya me empezaron a quedar mis datos. ¿Listo? Ahora, miren acá, entonces ya me aparecieron las tablitas, las barras del histograma, ¿sí? Pero ¿qué pasa?
Entonces no me aparece acá los meses, ¿sí? Se supone que estamos viendo la variación de temperatura en el año 1995 y luego vamos a hacer la gráfica para el año 2000, ¿sí? Entonces estos datos obviamente no son reales, son cifras puestas al azar, pero suponiendo que los datos fueran reales, así se podría hacer el gráfico, ¿listo? Entonces ya tenemos acá nuestro gráfico, ¿cierto? Oh my God. Entonces acá no se nos está especificando los meses, nos está diciendo los números. A eso se le llaman las etiquetas, ¿sí? Esas etiquetas las vamos a modificar acá en la opción que dicen etiquetas del eje horizontal. Entonces le damos en la opción editar y vamos a darle la opción del cuadrito y vamos a tomar la celda, damos clic sobre la celda y sin quitar el dedo del clic, sí, manteniendo el clic sostenido, se llama, voy a arrastrar hasta los datos que yo necesite, ¿cierto? En ese caso es hasta diciembre, doy estar, aceptar y ya se me cambia la etiqueta, entonces ya me queda por años la variación de, en este caso, de temperatura. ¿Listo? Y ahora, ¿qué nos hace falta? Mirar las series. En ese caso, la serie es el año. La serie que va a ser, pues 1995. Entonces, ¿yo cómo lo modifico? Le doy en la opción donde decía series, le doy clic en modificar y acá yo elijo la serie que yo quiero realizar y le doy en aceptar y acá ya me cambió. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estoy hablando de este patrón, ¿listo? Del patrón de la serie de 1995. ¿Qué quiere decir? Que en 1995 hubieron estas variaciones de temperatura. Hasta ahí, muy rápido, muy lento, muy despacio. Si está grabando la sesión, sí, sí, sí. Listo. Bien, entonces hasta ahí, chicos. Si van conmigo, no para nada, no entendí nada, me perdí en cuando sacaste el cuadrito, ¿cómo van? Vuelvo y repito el procedimiento. Háblenme, por favor. ¿Hay alguien con vida aquí? Sí, señora. Listo. Pero entonces, hasta ahí, ¿cómo van? ¿Sí entienden lo que he realizado los que no tienen tanto conocimiento en Excel? Por ejemplo, Natalia, Stephanie, Mónica, Viviana, sí, sí sé que tienes como un poquito de conocimiento de esta herramienta. Ok. Bueno, entonces así se podría sacar una tabla. Y ya saben, entonces le damos en la opción de aceptar, entonces ya nos queda la tabla. Si yo le quiero modificar la serie, simplemente le doy clic encima del título y ya lo puedo cambiar. ¿Sí? Entonces podría poner variación de temperatura en 1995. ¿Sí? Y ya el estilo y digamos el tipo de fuente y eso ya pues obviamente va a depender del tiempo y de la necesidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean, y ya saben ustedes que ustedes pueden cambiar el tipo de gráfico. Entonces, si no lo recuerdan, vamos a esta opción donde dice cambiar tipo de gráfico y ahí ya podemos cambiarla. Hagamos por acá, nos ofrecen colores, o lo podemos pasar así, o lo podemos pasar así, o lo podemos volver circular, ¿sí? O también están los diferentes estilos, ¿cierto? Donde podemos cambiarle la estética a la barra, ¿listo? A la gráfica. Bien, entonces eso por un lado. Y acá también puedo cambiar colores. ¿Listo? Acá. ¿Ven? ¿Listo? Eso ya depende obviamente pues de la estética, ¿no? Eso es.
Bueno, entonces eso en cuanto a cómo hacer, a cómo hacer temperaturas, de cómo hacer gráficas, ¿listo? Entonces yo puedo también replicar este mismo proceso ya en el año 2000 y ya teniendo mis gráficas, lo que puedo hacer es hacer una comparación y decir, bueno, digamos, por ejemplo, acá en julio hubo un mayor incremento de la temperatura, pero en noviembre bajó drásticamente. Entonces, ¿qué pasó en el 2000? Supongamos, hagamos el ejercicio para que vean cómo es de sencillo. Entonces ya saben que no deben darle clic encima de nada, o sea, nada que tenga la gráfica, simplemente le dan en la opción de insertar, van a elegir pues la gráfica que deseen, en este caso a mí me parece más, digamos, agradable el histograma. Entonces ya le elegí el estilo en donde la voy a ubicar acá para poder hacer su respectivo análisis, ¿cierto? Me voy a la opción que dice seleccionar datos y acá me voy al cuadrito y en el cuadrito elijo los datos que yo quiero graficar. ¿Listo? Eso es. Entonces ya me aparece el histograma. Lo que ahora falta por poner es las etiquetas y el nombre de la serie, que en este caso pues va a ser 2000. Entonces ya sabemos, damos el clic en el cuadrito, arrastramos las etiquetas. Podemos dar Start o también clic sobre el cuadro y ya se nos cambia automáticamente. ¿Listo? Y ya la serie la modificamos. Entonces le damos la opción modificar, y le cambiamos el nombre, en este caso es 2000, le damos a aceptar y se nos cambia automáticamente el título. ¿Listo? Y ya simplemente lo que podemos hacer es pues cambiar el nombre, a agregar la estética y hacer el respectivo análisis, ¿no? Esta opción se da para, por ejemplo, si solamente se quiere ver, en este caso, no se quiere ver no se quiere ver las etiquetas, sino solamente se quiere ver la serie. Entonces acá, por eso nos dan esta opción, ¿listo? Pero no, pues dejémoslo así para nuestro análisis, pero para que sepan que también existe esa opción. ¿Listo? Ya, entonces le vamos a dar en la opción de aceptar, cambiémosle el color. No, se le puse lo mismo. Bueno, pongamos este. Listo. Y entonces vamos a hacer una comparación de nuestras dos gráficas respecto a un año al otro. Ay, me faltó ponerle el título, se me pasó. Bueno, entonces miremos acá la variación de temperatura en 1995 y la variación de temperatura en el 2000. Entonces acá nos dice que en julio la temperatura estuvo más alta, estuvo en su pico y acá nos dice que en junio. ¿Sí? Bueno, entonces esa es una muestra de cómo podemos hacer gráficas y hacer respectivos análisis simplemente teniendo los datos. ¿Listo? Obviamente estos datos no son reales, son súper ficticios, no son basados en nada. ¿Listo? Bien, ¿qué más debemos recordar? Recuerden que las hojas de cálculo pertenecen a un libro, ¿sí? Como tal, lo que yo tengo abierto acá es un libro, ¿sí? Entonces acá yo abro mi libro y cada libro tiene sus hojas, ¿sí? Que yo puedo nombrar y ponerle color a la etiqueta de la hoja, ¿sí? Entonces en este caso a esta la llamé gráficas, ¿listo? Em, que también recuerden que cada hoja es independiente de la otra, es decir, que los datos que yo tengo acá no me van a afectar los datos que yo tengo acá, ¿listo? Aunque pertenecen a un mismo libro. ¿Listo? Bien, si no recuerdan cómo era la opción para cambiar el nombre de la hoja o el color, entonces es con clic derecho y ahí ya te aparece la opción, ¿sí? Cambiar nombre, ocultar, color de la etiqueta, etc. ¿Listo? O eliminar en caso de que queramos quitar la hoja, ¿listo? Bien, entonces vean cómo se ve esto de bonito, a pesar de que se ve ficticio, pues estéticamente se ve bien, ¿listo? Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente hoja. Entonces nos subimos, le damos acá en estadística, ¿listo? Bien.
Entonces ya vimos la parte de gráficas, de cómo se agregan gráficas, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo se pueden hacer algunas. De hecho, esta herramienta es pensada en hacer cálculos de forma sencilla, ¿sí? Entonces, esta herramienta está caracterizada como una herramienta estadística. Em, entonces, hoy vamos a ver algo muy básico sobre algunos conceptos que es necesario que reforcemos. ¿Listo? Entonces, lo primero antes de continuar, antes de continuar, es necesario que, como tú quieres hacer facturas, listo, de eso hay tutoriales en YouTube, por si te interesa cómo hacer facturas. De eso hay muchísimo, de hecho. Entonces, solamente es que busques. Bien. Igual, si quieren, entonces les prepararía un apartado sobre eso, de las facturas, la siguiente sesión, pero sería algo corto, la verdad. Bueno, entonces acá les tengo esta presentación porque quiero que hablemos de conceptos como promedio. Igual me parece que esto se conecta con lo de gestión, entonces me parece necesario que entiendan estos conceptos, si no los han entendido ya, obviamente. Entonces, promedio, mediana, mediana. A ver, ay no. Discúlpenme, chicos, que me están llamando.
Ya, ahora sí, ya. Te estaba explicando hace un buen rato y no me había dado cuenta que el micrófono estaba apagado, chicos, discúlpenme. Ya lo repito todo. ¿En dónde me quedé? Ya. Entonces, miren acá. Tenemos estos conceptos estadísticos. Está el promedio, la mediana, la muda y la desviación estándar, ¿sí? ¿Qué es el promedio? El promedio en una fórmula matemática se define así, la sumatoria de n sobre n, ¿listo? Esa sumatoria de n sobre n es igual al promedio y el promedio siempre se va a simbolizar con una X y una rayita encima, ¿listo? Así como lo están viendo. Este es el símbolo del promedio. Ahora ustedes van a decir esto como así que la sumatoria de n sobre n, ¿qué es eso? Entonces ya vamos a mirar los datos. Tenemos acá los datos. Cada uno de esos datos es n, ¿sí? En total, ¿cuántos datos hay? Entonces contemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Eso qué quiere decir? Que n es igual a 20, o sea, n es la cantidad de datos, ¿sí? Pero cuando a mí me dice acá la fórmula, la sumatoria de n, estoy diciendo que voy a sumar cada uno de estos datos y lo voy a dividir por la cantidad de datos que ya están, ¿sí me hago entender? Es decir, voy a sumar 25 más 22 más 36 más 59 más etc. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuál era la opción de suma? Que le dábamos igual, escribíamos suma, escribíamos suma, elegíamos la fórmula, arrastrábamos con el indicador, ¿sí? Y luego cerrábamos paréntesis. Eso no es un paréntesis, ¿sí? Cerramos con paréntesis, le damos Start y ya nos dice la suma. Entonces, listo, ya tenemos la suma de eso, ¿cierto? Y ahora vamos a dividir esto. No, mami, mira, todavía no. Mira la hora. Gracias, mamá. No. Bueno, entonces, mira, estábamos en que hicimos la suma, ¿cierto? Y ahora, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que vamos a hacer la sumatoria de eso y lo vamos a dividir en la cantidad de datos que hay, que en ese caso es 20, ¿sí? Entonces, en este caso, acá, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir 839 en 20. Resulta que hay una opción que me da de una vez el promedio sin que yo tenga que hacer la suma y la división directamente. ¿Listo? Ay, qué pena con ustedes, son cosas personales y están inevitables. Bueno, eh, entonces les estaba comentando que para sacar el promedio hay una función que es directa, así como la función suma. ¿Listo? Entonces yo voy a eliminar esto porque no lo necesito, sino que ¿qué hago? Acuérdense que siempre que yo quiera saber la cantidad de algo, hacer una operación, debo escribir igual, porque si no, nunca estoy haciendo nada. ¿Listo? Entonces le doy en la opción igual, ¿sí? Y escribo eh, el nombre de la función que yo necesito. En ese caso, yo necesito la función promedio. ¿Listo? Vamos a buscarlo. Acá está, promedio. Entonces le doy promedio, arrastro como la suma, así tal cual, cierro paréntesis, le doy estar y ya me dice el promedio exacto. ¿Listo? Y no tuve que hacer la sumatoria de uno por uno, ni la división, ni enredarme. Y de una vez ya me dio el promedio. ¿Listo? Entonces a este le vamos a llamar promedio. Bien. Entonces pongamos esto con mayúscula. Bien. Y vamos a agregarle un color a la celda.
Vamos a poner este verde. Ya decimos que el promedio es esto. Bien, continuemos. Entonces, el siguiente término que vamos a implementar es el de la mediana. No sé si ustedes se acuerden qué significa ese valor de la mediana, pero la mediana es el dato, bueno, el valor medio entre los datos. Entonces, por ejemplo, nosotros tuviéramos acá estos números, 3, 4, 6, 7, 8, 9. No, más bien voy a escribirlo de esta forma para que quede más claro. Entonces, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. ¿Listo? De esos datos, la mediana va a ser el valor medio, va a ser el valor. Ay, no. Entonces, les sigo comentando. Entonces, tenemos el valor medio, ¿sí? Entre estas cifras y estas cifras, ¿sí? Es decir, si yo las agrupara, este 5 me quedaría sobrando, pero este 5 es el valor medio. ¿Listo? De eso se trata la mediana, de hallar el valor medio de los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si los datos estuvieran desorganizados, ¿cómo sabría yo cuál es la mediana? Para eso yo debo hacer algunos cálculos o, por ejemplo, si acá me agregan otra cifra además, ya el valor medio no sería 5, sino sería 5 y 6. Y como 5 y 6, yo necesito solamente un valor para la mediana, debo realizar un cálculo y es dividiendo esta cifra sumando esta cifra y luego dividiéndola, ¿listo? Entonces, ¿cómo me ahorro hacer todo este proceso de la mediana? Pues voy para Excel, ya tengo mis datos, entonces ahora, ¿qué hago? Voy a darle igual, voy a subir un poquito el... Ay, ¿será que lo voy a hacer más abajo? Bueno, hagámoslo acá para que se vea. Entonces, voy a darle igual, que si por favor escribes igual, no entiendo qué pasó. Ah, ya, es que había escrito el igual acá abajo y ya me estaba dando datos a donde no los necesitaba. A ver, pongámoslos acá al ladito. Entonces, igual, vamos a escribir el nombre de la función que en ese caso, pues es fácil, mediana. Entonces, mediana, arrastro con el mouse hasta los datos. Obviamente no voy a elegir el dato de promedio, pues porque ese dato es aparte, ¿sí? Es un dato producto de los datos que ya están. Entonces selecciono, cierro paréntesis, doy estar y ya me dice el valor de la mediana, es decir, que la mediana de estos datos es 40 y el promedio es 41,95. Bien, entonces a este le vamos a llamar mediana. Listo, y pongámosle colorcito, aunque quede desorden este por acá y el otro por acá. Bien, entonces pongámosle este gris. Listo, entonces ya tenemos nuestra mediana. ¿Cuál es el siguiente concepto estadístico que debemos tener en cuenta? La moda. ¿Listo? La moda es un concepto que se utiliza para mirar cuáles son los datos que más se repiten. Es decir, por ejemplo, miremos acá a ver qué datos se repiten. A ver si puse un dato que se repitiera, creo que no. Por ejemplo, el 46. Acá tenemos el 46 y acá tenemos el 46. Entonces, la moda lo que se encarga es de mirar cuál es el dato que se repite más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que acá hay 2,46, pero es un ejemplo, ¿no? Hay 5,15, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la moda? La moda va a ser 15. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué nos dice esto de la moda. ¿Listo? Entonces, la moda va según mis prácticas, vamos a hacer lo mismo. Igual, moda. Ah, no me está dejando, sí me está dejando. Vamos a ver si me... Moda
voy a cerrar paréntesis, estar. Me dice que la moda es 25. Se supone que el 25 se repite. Oigan, acá hay un 25, acá hay un 25 y efectivamente sí hay tres 25. Por un momento me asusté, estaba dudando de mí misma, pero no, sí, está bien. ¿Listo? Entonces, si ven, acá hay uno, acá hay dos y acá hay tres. Y nosotros habíamos visto el del, bueno, yo había visto el de 46, entonces pensé que iba a ser 46, por eso me asusté al ver el 25, pero no, sí, está en lo correcto el computador, listo, el programa. Bien, entonces esa va a ser la moda. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a poner esto con colorcito. Bien. Y ahora nos falta el último concepto, que es el que yo creo que tal vez ustedes menos tienen idea, y es el de la desviación estándar, ¿sí? Este valor de la desviación estándar es un valor que se utiliza para mirar la variación de los datos, ¿sí? En estadística se utilizan muchos conceptos, ¿sí? En ellos está algo que se llama la campana de Gauss. Vengan, se las muestro. A ver, toca buscarlo. Eso se llama la campana de Gauss. Esa campana de Gauss es un instrumento en donde se mira el número Z y el número phi. Yo creo que ustedes nunca han escuchado eso, no sé si tal vez sí, no, la verdad no tengo conocimiento de cuáles han sido sus programas anteriores, sin embargo, si lo saben, es un repaso, ¿no? Entonces, esa desviación estándar lo que hace es mirar la variación que hay en la curva en la campana de Gauss. ¿Listo? Acá vemos cómo se comportan los datos. Entonces, si los datos forman la campana de Gauss, significa que están, digamos, en una distribución normal y mantienen un orden normal, ¿sí? O sea, como, digamos que se estuviera analizando una población. ¿Sí? Y resulta que se tomaron solamente personas de la edad y digamos, de tercera edad, pero no se tuvieron en cuenta personas de la primera infancia. Entonces, resulta que no se tuvo en cuenta la tercera edad, entonces, digo, la primera infancia, entonces la campana va a tender a irse hacia los lados y no va a tener una distribución normal. ¿Listo? Entonces, esa varianza mira esos picos, digamos, en los que los datos pueden ser raros o no, ¿sí? Y todo eso es comprobado matemáticamente. Entonces, la varianza se puede tomar desde un número que se llama Z, que lo que hace es partir esta campanita de Gauss en los datos normales y los datos que no son normales. ¿Listo? Por ejemplo, miremos acá hay algunas cifras. Entonces, estos datos de acá se salen, se cortan y ya empiezan a ser parte para el análisis con la desviación estándar, ¿sí? Para mirar su variación del por qué hay menos, el por qué hay más. ¿Listo? Bueno, yo sé que estas son cositas que tal vez no tienen nada que ver con el curso de herramientas de Office, pero como estamos hablando de Excel, Excel tiene que ver con estadística, entonces sí es importante que pues por lo menos reconozcan algo de eso, ¿listo? Bien, y el símbolo de la desviación estándar va a ser este que vamos a ver acá, es este que está elevado al cuadrado, ¿listo? Se conoce como varianza o desviación estándar, ¿listo? Y este número, este símbolo que ustedes ven acá, este se llama mu y se usa mucho en estadística. Bueno, continuemos. Entonces, sigamos acá con nuestro cuadrillo. Bien, entonces por último, si quisiéramos saber la variación de nuestros datos, entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a escribir ya un código en particular. ¿Listo? Ya no vamos a escribir así fácil, promedio, mediana y moda, y ya me da el dato en específico, sino que simplemente con el comando ya Excel de una vez me da el resultado y yo no tengo que ponerme a echar calculadora ni nada de eso, ya es directo, ¿sí ven? Es muy agradable porque la misma herramienta da todo para hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, y son exactas, lo mejor es que son exactas porque ya si uno se pone a hacer los datos, digamos, a sacar el promedio con calculadora, y imagínense la cantidad de datos, entonces Excel en ese sentido es lo mejor. ¿Listo? Bien, entonces les quería mostrar cuál es el código de la descripción estándar.
Entonces se llama desbest, ya les explico. Vamos a poner igual, vamos a poner desbest, así como está acá, desbest. Ya saben, elegimos nuestros datos, cerramos paréntesis, estar, y ya nos dice que la desviación estándar es de 22,31. Es decir, que si pensamos en la campanita se corta en el 22. Digamos que esto esté partido de 10, la campanita se cortaría acá. Entonces eso indicaría que sí que nuestros datos estarían normales. Sí, porque miren, acá se corta aquí y acá se corta aquí, justo en 2. Entonces, suponiendo que acá fuéramos de 10 en 10, ¿sí? Entonces, sí, esos datos estarían normales. ¿Por qué? Porque yo tuve en cuenta estas unidades, yo tuve en cuenta todo tipo de edad, desde pequeños hasta grandotes, ¿sí? Entonces, es necesario que cuando ustedes tengan sus datos, procuren ser muy, no irse tan seccionista, solamente como elegir una sección como tal, sino la idea es manejar un marco amplio, o sea, pequeñas muestras, pero de un marco amplio. ¿Listo? Y bueno, esa era la desviación estándar. Entonces ahora ustedes se van a imaginar cuál es el paso que les toca ahora a ustedes siguientes. ¿Se acuerdan que ustedes tenían como tareilla hacer una tabla, ¿sí? Que tenía que ver con qué, pues con lo de Excel, que tenían que organizar como una especie de encuesta que tenía que ver con la talla de zapatos, la estatura, la edad, ¿sí? Si se acuerdan que tenían que hacer esa tablita, si no la han hecho, igual ya saben que la tienen que hacer, ¿listo? Entonces, en esa tablita que ustedes van a realizar, la idea es que saquen el promedio, así súper fácil, así como lo hice yo, el promedio, la mediana, la moda y la desviación de esos datos. ¿Listo? Tanto o sea, de los datos que hayan puesto, de a cada dato hay que sacarle el promedio, la mediana, la moda y la desviación, ¿sí? Entonces, si ustedes pusieron, bueno, el nombre y eso, no. ¿Por qué? Porque eso no es cuantificable, ¿cierto? Lo que sí es cuantificable, como por ejemplo la estatura, la talla de zapatos, la edad, a eso le van a hacer las medidas estadísticas, ¿listo? Y eso es, o sea, aparte de la tabla, se le sumó la tareita de ponerle las medidas estadísticas. Igual no es o sea, no es nada fácil, ya ustedes se dieron cuenta, ¿listo? Y le ponen colorcitos, ¿no? Así. Miren cómo yo le pongo colores, así que no me vayan a salir con cosas simples, ¿ok? No, tampoco, obviamente el estilo de ustedes, ¿no? Bien, entonces, esa era nuestra segunda hoja. Entonces, ya vimos cómo se ponen gráficas, ya vimos cómo se pueden hacer algunos análisis estadísticos de forma sencillísima. Y ahora vamos a practicar un poquito de sumas y restas. ¿Listo? Entonces, acá, digamos, estamos viendo una empresa, si estamos viendo las finanzas de una empresa que lo que se gana por semana. ¿Listo? Lo que se gana por semana. Entonces, acá estamos viendo cómo se hace el análisis de lo que sale y lo que se genera, ¿sí? Entonces, estos datos yo ya los había hecho desde antes para practicar, para cerciorarme que todo saliera bien. Entonces, los voy a borrar y los voy a volver a hacer. ¿Listo? Para que ustedes vean cómo se hace. Entonces, lo primero que hice fue anexar pues mi gráfica, ¿sí? Ponerle los colores, cambiarle el formato a un formato de contabilidad para que las cuentas me quedaran pues con el símbolo de su peso, ¿sí? Tuve en cuenta un mes, que son 4 semanas, ¿sí? Eh, y los gastos por mes, ¿listo? En cada semana, ¿listo? Entonces, el presupuesto ya es algo que está, digamos, vamos a poner que ya está fijo, ¿sí? Para poder ver cómo se pueden hacer digamos, esas cuentas. Y es solamente sumar y restar. Pero ya vamos a ver cómo se puede hacer de esa forma tan directa, ¿listo? Entonces, el presupuesto ya está. ¿Sí? Digamos, el presupuesto para este mes es este, el presupuesto para este mes es este. ¿Qué repito? ¿Qué?
¿Qué repito, Edwin? El presupuesto para este mes es este y el presupuesto para este mes es este, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que se gasta y lo que genera. Entonces lo que genera, ¿cómo se saca? Se saca restando el presupuesto del total de los gastos, ¿sí? Y ahí sí se sabe cuánto hay en total. Y luego vamos a hacer un promedio de cada una de esas cifras. ¿Listo? Y ya saben ustedes cómo se saca el promedio, lo acabamos de ver. Entonces, que es súper sencillo, solamente hay que saber que se escribe igual y se escribe el nombre. Y en el caso de la desviación estándar, entonces ya hay que mirar, digamos, esos códigos específicos. Pero pues igual, eso está en internet, eso sí es muy sencillo y accesible. ¿Listo? Entonces, ahí no hay pierde. Entonces, miremos, por ejemplo, esta cuentica de gastos. ¿Listo? Queremos analizar los gastos y saber cuánto nos quedó. Entonces, lo primero que yo quiero saber es cuánto me gasté cada mes, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que hay una forma muy sencilla y es que ya teniendo yo el total, ya tengo mis datos organizados de esta forma, ya tengo el espacio para poner el total, lo único que hago es que me voy a la parte superior derecha donde dice autosuma y yo le doy clic y ya de una vez solamente le doy estar y ya de una vez me dice la suma. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Doy clic sobre la celda donde va a ir el total, me voy a autosuma y ya directamente me hace la suma. Simplemente le doy estar. Ok, entonces espera, déjame acabo acá y ya me devuelva lo de estadístico, ¿listo? Entonces, si ven cómo se hace la suma se puede hacer de muchas formas. ¿Se acuerdan las que les expliqué la semana pasada? O bueno, hay muchas formas de hacer sumas, ¿listo? Entonces, esta me parece la más fácil de todas, porque solamente, obviamente ya tengo que tener mis datos organizados para tener un total y ya la misma plataforma lo entiende, ¿sí? Entonces, autosuma, estar y listo. Ya tengo los datos de los gastos de cada mes. Listo, ya dice la suma. Bien, listo. Entonces ya tenemos el total de los gastos, ¿sí? Eso fue una suma sencilla. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo quiero saber el total general. Entonces, para saber el total general, tengo que restarle a mi presupuesto lo que me gasté. Entonces, ese, ese total general, ¿cómo voy a hacer esa resta? ¿Cómo voy a restar eh, este total de gastos a este total de presupuestos? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a darle en igual, ¿sí? Voy a elegir, voy a dar menos, voy a elegir y voy a dar esta. Ya me dice cuánto es mi total general. Si se dieron cuenta cómo lo hice, ya lo repetimos. Entonces, ¿qué hago? Doy clic sobre la celda en donde quiero poner el total, ¿sí? Voy a dar igual, ¿sí? Voy a elegir el dato del cual quiero restar el otro dato, ¿sí? Entonces, en este caso, me voy a ir a la celda ¿qué? F10, ¿sí? Entonces, celda F10 menos, el menos es el guión normal, el guión que todos conocemos, así ese es el menos. Y menos el total de gastos. Le doy a estar y listo, ya me hizo la resta. O voy a hacer la siguiente, entonces lo mismo. Igual, no se me puede olvidar el igual, tomo la celda, doy la indicación, y doy estar. Para hacer restas no hay así como un patrón, como por ejemplo escribir el de suma o el de promedio, el como lo acabamos de ver. No hay un patrón para resta. Es necesario hacer la resta directa, así como yo la estoy haciendo, ¿listo? Y si se fijan que ya los datos me salen con el porcentaje, con el símbolo de peso, ¿sí? Ya no me salen las cifras solas. ¿Y eso es por qué? Porque yo ya leí la indicación de que estamos hablando es de dinero, ¿sí? Entonces el mismo programa, la misma herramienta me está dando la accesibilidad, ¿listo? Entonces eso es muy chévere. Bien, y ya pues el último, entonces otra vez, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, el igual.
igual, elijo la celda de la cual quiero restar, pongo el guión, estar y listo, ya tengo mis datos. Listo, entonces ya yo si de jefe quisiera saber el total general, ya lo tengo en una matriz en Excel. Bien, y pues el promedio. Entonces el promedio de lo que se gastó mensualmente o podemos sacar el promedio de lo que se gastó los 4 meses, como con el total general. ¿Sí? O con el total de gastos. Se puede sacar de cualquier forma, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a sacar el promedio del total de gastos en los 4 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Igual, promedio, ¿sí? Igual, promedio, por favor. Seleccionamos los datos de los cuales queremos sacar promedio, cerramos paréntesis, damos Start y ya nos dice el promedio de gastos, ¿sí? Y si yo quiero sacar el promedio de esto, entonces voy a hacerlo, por ejemplo, acá. Entonces voy a poner igual, promedio, ¿sí? Promedio, tomo los datos, arrastrándolos, cierro paréntesis, Start y tengo, ¿listo? Eso es. Así es como funciona esta plataforma. Es muy chévere, pero a veces es súper confusa si uno no se acuerda bien de cómo hacerlo. Entonces es necesario dedicarle tiempo, ¿listo? Bien. Entonces, Viviana me dice que no, que el internet se le cortó y que no le quedó claro esto. Entonces, el promedio es que en términos generales es como buscar la cifra que comparten todos en común, ¿sí? Sí, claro. Ujú. Entonces, mirar la cifra que más se aproxima a todas las cifras, así como sí, el promedio, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, esta formulita que les escribí acá es la fórmula que se utiliza estadísticamente para definir el promedio y matemáticamente. Este que está acá, este símbolo, este que está acá, este símbolo, se llama sigma, ¿sí? Y ese símbolo que se llama sigma, siempre que uno lo ponga en una operación, significa la sumatoria de, es decir, que lo que esté al lado de él se va a sumar, ¿sí? Entonces, la sumatoria de n. ¿Y n qué es? N son los datos, ¿sí? N son los datos. En este caso, mi n, ¿cuál sería? Los datos de cada mes, ¿sí? Acá mi n, ¿cuál es? La edad, ¿sí? Los datos de edad. Entonces, el n es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tengo? Acá hay 20 datos, ¿sí? Pero me dice que es la sumatoria de n. Y la sumatoria de n y la sumatoria de n me está diciendo que sume los datos, ¿sí? Que sume los datos de n cada uno y los divida por la cantidad de datos de n. ¿Listo? Y como Excel es maravilloso, no tengo que hacer todo ese proceso, no tengo que echar calculadora, sino que lo que tengo que hacer es pasar los datos y escribir el comando necesario para realizar el cálculo. Sí, y obviamente esta herramienta da para mucho, mucho más, para datos masivos, para de todo. Sí, esta herramienta es súper útil, ¿listo? Bien, entonces, eso era lo que les comentaba, me faltó explicarte lo último, ¿sí? La mediana y la moda también son datos estadísticos, entonces la mediana me va a decir el número medio entre los datos y la moda el número que más se repite entre los datos, ¿sí? Y la desviación es la variación de los datos, cómo varían los datos. Bien, vimos que la moda, lo que es cada uno de estos, lo que es el promedio, la mediana, y la moda y la desviación, no porque la desviación es con desbest, se pueden sacar así, simplemente escribiendo igual y el nombre y ya nos dice directamente el promedio, la mediana, la moda o la desviación. ¿Listo? Eso es. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta, chicos. Ya saben cuál es su tarea, ya saben qué deben hacer. ¿Quiénes ya tienen la tablita, la que era de tarea para hoy? ¿Mm?
o ninguno pues ha realizado por cosas de tiempo, pues por lo que le sucede a cada uno. ¿Si hicieron la tablita o no? Sean sinceros, por favor. La tabla de la guía, Sí. no, yo todavía no la he hecho. Bueno, igual ya sabes cómo se ponen los valores, ya sabes que se le puede cambiar la estética, que se le puede agrandar la letra, bueno, ahí ya miras. Sí, lo importante es que tengan los datos y ahora que saquen la mediana, la moda, la desviación por cada dato. ¿Listo? Si tienen estatura, sacan la mediana, la moda, la desviación y el promedio de la estatura. Si sacan no sé, la edad, lo mismo. Si sacan el peso, lo mismo. ¿Listo? Eso es, pero obviamente son con datos cuantitativos, ¿no? Porque si preguntan, por ejemplo, que cuál es el color favorito, también se pueden hacer cálculos, pero digamos que es un poco más, digamos, no sé, como un poco más subjetivo, porque pues son Profe, cualidades, ¿sí? Dime. ¿me voy a repetir la fórmula para sacar la mediana, la moda y eso? La fórmula para sacar el promedio, pilas que el promedio, mediana y moda son diferentes, ¿listo? Cada una tiene su fin. El promedio se saca con esta fórmula. La sumatoria de n sobre n es igual pues al promedio. Y el promedio siempre se va a simbolizar con una x y una rayita arriba. ¿Listo? Esa es la fórmula para sacar el promedio, que Excel nos ahorra todo el proceso de sacar este promedio usando esta fórmula y nos lo da directamente, ¿sí? Entonces, pues es muy interesante. La mediana no tiene una fórmula, eso más depende de los datos, ¿listo? Y lo mismo la moda. Aunque la mediana, digamos, dependiendo de estos datos, si por ejemplo acaba en par, o sea, me refiero a la cantidad de datos, acá hay uno, dos, tres, cuatro, bueno, hay 10 datos, ¿sí? Hay 10 datos, o sea, es un número par, entonces no puedo tomar el número que esté en la mitad, sino que debo tener en cuenta los dos números que están en la mitad. Y lo que hago es que los sumo y los divido, y al dividirlos ya me da la mediana de estos datos, ¿sí? Pero no es como una fórmula como tal. Y lo último es la desviación estándar, que pues es un cálculo que se utiliza para mirar la variación de los datos, como si los datos son normales o son anormales. Y eso depende de donde la variación de acuerdo a la curva normal, que eso fue lo que vimos ahorita. Tenemos acá nuestra curvita y supongamos que la media nos da, no sé, por acá, ¿sí? Digamos, aquí donde dice mu, ¿sí? Acá, si nos diera acá la distribución normal, significaría que la curva no estaría así como la campanita de Gauss, sino que estaría para un lado, ¿sí? No, acá no hay ejemplos. No, no hay ejemplos. Bueno, por ejemplo acá, ¿sí? Entonces la curva tiende a irse para un lado, aunque todas tienen el mu en el punto que es. Bien, entonces en estadística el mu es el mismo promedio, pero no los quiero confundir. Entonces eso no tiene nada que ver. Pero bueno, entonces sepan que existen esos conceptos estadísticos y que R es fantástico para hacer ese tipo de análisis, ¿listo? Y más si son datos, si son muchos datos, ¿sí? Y que también se puede llevar un presupuesto que también hace las sumas, que saca los promedios, que saca las medias, y todo eso para qué nos sirve para analizar, para mirar cuánto estoy perdiendo, cuánto estoy ganando de lo que estoy invirtiendo, ya lo tengo ahí, o sea, ya lo tengo ahí en físico y puedo ver de verdad si está aumentando, si está disminuyendo. Y lo mismo se puede sacar una gráfica de esto, del comportamiento de estos datos, ¿sí? Entonces, si aumentó en abril y disminuyó en mayo, o no sé qué, bueno, eso ya depende, ¿listo? Bueno, chicos, voy a acabar la clase. Em, Recuerden hacer el trabajo, yo estaré pendiente de revisarlos y entonces ya nos vemos en la siguiente. Escuchamos, perdón, ya nos escuchamos en la siguiente. Sí, con tallas, pero no vayas a ponerle unidades de medida, es decir, no vayas a poner centímetros, kilómetros o gramos o kilogramos, sino solamente pon la cifra,
¿sí? La cantidad, y acá arriba especificas que estás hablando de centímetros, de gramos, de kilogramos, ¿sí? La unidad de medida que tú elijas. Bueno, entonces ya acabo esto para irnos a la siguiente.